Le invito para que se quede con nosotros. Qué programa más hermoso hemos tenido hoy. Me encanta y cuenta en esta oportunidad con dos doctoras hermosas que, por cierto, tengo que mandarle un saludo. ¿Su mamita cómo se llama, doc? Carmen. A doña Carmen, que sí me comí el queque de zanahoria el otro día que me mandó, porque a mí me mandó queque de zanahoria la mamá de la doctora. Sí, pero ¿qué está pasando? Le mandaron queque de zanahoria, Alex, le mandaron relojes inteligentes. Es una temporada para compartir, no comérselo solo. Sí, la mamá de ella compartió conmigo. Y yo no estaba obligado. Y me encanta porque el tema que vamos a compartir acá, chicos, tiene que ver con el dolor crónico y cómo afecta la calidad de vida de las personas. Entonces me parece muy, pero muy valioso, ¿cierto? Así es un tema que muchos pues no lo abordan porque hay ciertos mitos, ciertos tabúes que se deben conversar. Y hoy para tratar este tema de una manera muy amena y de forma integral, como bien anotaba Alex, tenemos con nosotros a las especialistas. Así es, a la doctora Vera y la doctora Yelin. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me encanta cuando vienen juntas. Sí. Porque es muy interesante cuando cada una da el punto de vista desde su área, ¿verdad? Y es muy enriquecedor. Y que justamente se trabaja de manera integral, ¿verdad? A Así veces solo nos enfocamos en una de las dos áreas, pero realmente algunos temas sí necesitan de muchos más especialistas. Pero bueno, en nuestro caso que trabajamos juntas, realmente podemos, creo que, aportar desde diferentes perspectivas lo que hacemos. Es verdad. ¿Cómo podríamos definir para iniciar el dolor crónico? El dolor, y a esto lo hago complementando lo que usted nos mencionaba, es una experiencia sensorial, o sea, la sentimos, pero también emocional, que es desagradable porque es algo que nos hace sentirnos mal o pasarla mal, y que va a estar relacionado en términos o asociado a un daño físico, un daño en el cuerpo, o en algo que potencialmente me puede dar este daño. Y lo importante de eso es eso, que es algo que yo puedo sentir sensorial, pero también emocional. Y aquí es donde viene tan bonito, ¿verdad?, de toda esta alianza que nosotros hacemos con las emociones de las personas. ¿Por qué? Porque el dolor nos afecta el estado de ánimo, el dormir, el sentirnos cansados, la fatiga, el no tener ganas de socializar, el no tener ganas de ver a nadie en la casa, el aislarnos inclusive. Son cosas que también el dolor crónico nos llevan de la mano. Entonces no es únicamente el dolor físico, al sentirme yo con una molestia en el brazo, en la rodilla, en la cadera, sino también todo lo que eso conlleva. En este tema es curioso porque podría una persona acostumbrarse al dolor crónico sin necesariamente tener una lesión física. Lo que pasa es que hay un tipo de dolor, y eso es un tema lindísimo que hay, que ha tomado o se ha hecho muy en boga en los últimos tiempos, que es el dolor nociplástico, porque siempre asociamos que el dolor hay un daño, ¿verdad? Que bueno, me duele la rodilla, me hice una radiografía y tengo un desgaste, o me hice un TAC y tengo un desgaste en un menisco, por ejemplo. Pero ahora se ha venido estudiando mucho esto y se llega a esta definición del dolor nociplástico, donde no hay algo físico que me pueda decir a mí que me duele, pero mi cuerpo duele. Y un ejemplo clarísimo de esto es la fibromialgia, donde yo no puedo ver una herida, no puedo ver un morete, no puedo ver una fractura, pero tengo ese dolor. Existe, entonces, es real. Sí existe, es real. Se han hecho muchísimos estudios ahora últimamente, inclusive de neurotransmisores y irritantes que en el cuerpo se elevan, enzimas, etcétera, que se elevan cuando nosotros tenemos estos picos de dolor, que sí nos los pueden explicar. ¿Y en ese caso se cura o se aprende a manejar? No creo que se pueda llegar a curar por completo, pero podemos aliviarlo. Y eso es algo muy bonito, donde nosotros entramos desde la parte integral a poder aliviar a la persona para que tenga la mejor calidad de vida durante el tiempo que lo tenga. Que si llegamos a un 0 de dolor, y yo lo digo de 0 porque nosotros usamos mucho las escalas de 0 a 10, ¿cuánto llega a dolerte el dolor? De 0 no hay dolor, a 10 es un dolor severo. Y que si llegamos a este 0, maravilloso, magnífico, pero que lleguemos a tener el menor dolor posible. Y a veces ese menor dolor posible físico, ocupamos toda la parte emocional y todo lo que va de la mano para lograr llegar a este alivio. Y hablando de la parte emocional, quería meter la cuchara porque, a ver, hablamos de dolor físico, de dolor crónico, pero también, chicos, tener a una persona en casa enferma, ustedes no tienen idea la carga emocional que representa para el familiar y para el cuidador. Y yo siempre pongo de ejemplo esto. Hay muchos pacientes a lo mejor con enfermedades terminales que los vemos en algunas salas de hospital y los vemos solos. Y un día hablando con una colega suya me decía, es que a veces el dolor es tan grande que los familiares no saben cómo manejarlo. Entonces es como soltar
la cafetera caliente, ¿verdad? Porque no saben qué hacer y no saben qué hacer por amor. Es verdad. Entonces, a lo mejor a vos y a mí nos va a dar por apapachar. Qué bien, a lo mejor Dani se retira. Entonces, el tema de no juzgar, pero también el tema de entender la carga emocional de los cuidadores y no solo de quien padece la enfermedad, de los cuidadores, yo creo que es muy válido. Claro, porque al final de cuentas, ese paciente que está con dolor tiene una familia que lo está acompañando en este proceso, que se preocupa, que tiene que estar al tanto de medicamentos, de sus necesidades básicas o de su alimentación, y entonces se vuelve esto una carga, tanto física como emocional, ¿verdad? Y a veces están estos roces o este abandono porque no sé cómo hacerle frente, y justamente lo que necesitamos más bien es educarnos en esta parte de dolor, porque hay una frase que a mí me gusta mucho que utilizaba un doctor, y es que el único dolor tolerable es el dolor que no es mío. Ajá, ¿Verdad? Y entonces, como familia, de pronto yo veo que el paciente se queja, o el familiar, perdón, se queja, y yo le digo, ay, eso no es nada, usted se está haciendo. El dolor crónico es algo que se invisibiliza o se minimiza muchísimo porque yo no lo veo. Entonces, a veces está esta familia que está súper preocupada por el bienestar del paciente, o todo lo contrario. Este familiar que lo deja de lado porque no le cree, porque no veo, porque siempre dice que me duele la mano, que me duele la espalda, ay no, ya estaba diciendo que le duele otra vez algo. Entonces a veces es como estas dos aristas donde o me involucro de más o todo lo contrario, abandono, pero en los dos casos se desgasta. Conocí un caso de una familia donde la mamá, digamos, del hogar, tenía estos dolores crónicos y eran muy fuertes y habían intentado de todo, y en el proceso también como que consumían mucho fármaco y aún así no había solución. ¿Qué pasa en esos casos donde la persona casi que está intoxicando el cuerpo de tantos métodos buscando una solución? Vieras que en eso es algo muy bonito, porque no todos los tipos de dolor se tratan igual. Y a esto porque no todos los dolores son lo mismo. Y nosotros estamos muy mal acostumbrados a nivel general en que tratamos el dolor con las mismas pastillas de siempre. Te duele, consiga acetaminofén, te duele, consiga ibuprofeno, que son nombres de medicamentos muy comunes, digamos, para nosotros. Lo que pasa es que, y hablando de esto de dolor nociplástico, hay muchos tipos de dolor. No es lo mismo un dolor que yo tenga porque me fracturé a un dolor que tenga porque tengo una hernia de disco o porque tengo un daño en mis nervios. Se tratan completamente diferentes. Para cada tipo de dolor hay un tipo de medicamentos. Y aquí creo que muchas veces el error es eso, es tratar todos los dolores como si fueran el mismo tipo de dolor, con las mismas herramientas, con la misma pala, para el mismo hueco para todos. Y realmente no es así. Deberíamos de individualizar cada caso, ver exactamente qué es lo que tiene el paciente, cuál es el tipo de dolor que tiene la persona, y con esto nosotros dar el medicamento adecuado para esa persona. ¿Qué pasa cuando el cuidador se quema? Tenemos que tener muy claro, primero, qué es el cuidador quemado. Ok. Es ese cuidador que está cansado, que está agotado, que por más amor que tiene hacia ese paciente, ya no lo hace de la mejor forma, porque está cansado, porque a veces ese cuidado se recarga solo en una persona, y entonces esa persona se anula, se minimiza, deja su vida de lado para dedicarse a cuidar. Entonces hay un momento donde esa carga física, donde esa carga emocional sobrepasa mis límites, y entonces yo ya estoy agotado. Entonces yo no como porque estoy pendiente de que mi papá o que mi mamá tenga su comida. Yo no duermo porque estoy con un ojito abierto y otro cerrado por si se despierta o pasa algo. Entonces, se empieza a sobrepasar o a recargar de funciones, y ahí es donde básicamente colapsa. O sentimos que colapsamos y que no podemos más. Entonces, ese cuidador quemado o cansado evidentemente no cuida de la mejor forma. No, y vea, yo creo que ahí entra el tema de la empatía, o sea, de la empatía entre familia y amigos. Y ese cuidador, turnarnos, si no se puede entre semana, por lo menos los fines de semana, para lograr que esa persona se distraiga. Llevar a esa persona, a ese cuidador, a cenar, llevarla a tomar café, llevarla a almorzar, aunque sea dar una vueltita donde sea, porque, a ver, cuando usted tiene a sus colaboradores felices, el trabajo sale extraordinario, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo. Si tenemos un cuidador en paz, en armonía, se va a reflejar claramente en el paciente. Claro, esto que usted dice es muy bonito, porque nosotros debemos de cuidar a quien cuida. Ninguna persona tiene la capacidad física, no somos robots para poder cuidar 24/7 sin agotarnos. Y de hecho nadie debería hacer eso. Siempre deberíamos de buscar todas las herramientas que se puedan y ordenarlas
para que la persona que cuide no esté únicamente haciendo esto. Necesitamos tener nuestros espacios, el espacio de salir a tomar café con nuestras amigas, a que podamos salir inclusive a darnos una vueltita por el barrio si fuera necesario, a decir, mami, papi, ocupo respirar, ocupo salir un momentito, porque eso que hablábamos, las emociones al final muchas veces nos ganan, y ganan y no es que no ame a mi mamá, no es que no quiera cuidar a mi papá, es que estoy frustrada, es que estoy cansada, y ese cansancio me hace no cuidar de la mejor manera. Y es que ustedes saben que uno estar con dolor, si a veces el dolor de cabeza lo pone a uno de malas, imagínese a alguien con un dolor crónico, Claro. también el estado de ánimo, el humor, pues hay más conflicto, tal vez en el hogar. ¿Cómo manejar? ¿Qué recomendarían en casos así para también que haya un poquito de paz, más ahora que llegó la temporada? Bueno, para empezar, que no me inviten. Que no me inviten al café. Llegó una temporada donde vamos a convivir más y en un caso así es complejo. Claro, primero también es entender cuáles son esas emociones. A veces el paciente no se siente comprendido, a veces se vuelve muy demandante, ¿verdad? A veces no sé cómo gestionar esto que yo estoy sintiendo y entonces me da enojo. O me enojo porque yo tengo esta enfermedad y antes yo salía a correr o a caminar todos los días y ahora resulta que hay una limitación física que no me lo permite. Entonces yo estoy enojado con la vida, con la enfermedad, con el doctor, con el medicamento, estoy enojado con absolutamente todo. Entonces es entender, desde la parte de psicología se habla de terapias de cognitivo-conductual y terapia de aceptación y compromiso para que podamos ayudarle a los pacientes a hacerle frente a estos procesos. Pero claro que ese estado emocional tan fluctuante afecta toda la actividad. Entonces, poder hablar qué es lo que te molesta, por qué estás enojado, por qué estás irritable. Puedo entender, ¿verdad? A veces, Alex decía, la empatía, puedo entender que ese dolor, un dolor, yo no he visto a nadie en la playa que esté con un dolor de cabeza, ¿verdad? O alguien que esté con un dolor de cabeza sonriendo y muy feliz. Entonces, es entender que ese dolor que repercute en esa parte, que desde esa parte física repercute en la parte emocional. Entonces, si yo quiero que mi familiar esté feliz, contento, sonriendo, vacilando y demás, tengo que entender que hay algo que no le permite esto, pero también cómo lo hablamos, cómo lo gestionamos, cuáles son las necesidades. A veces yo quiero estar solito, yo no quiero que venga ese montón de gente, y me llegó toda la familia el 24. Ah, yo no los dejo pasar. Y es muy válido también. O sea, usted no se me enoje porque usted llegó a ver a alguien y dijo, hoy no quiero ver a nadie. De ahí está bien. Chiquillos, a mí a veces, por ejemplo, me da migraña. Yo llego a mi casa y me encierro en el cuarto y no prendo nada. Es muy válido. Claro. Me llaman y yo no contesto. Bueno, nunca contesto, por sí. Pero me llaman. ¿Cómo y sin no migraña? Sí, ¿cómo sin migraña? Yo no contesto. Pero es que es muy válido. Tenemos que empezar a no tomar personal también, que ese es otro tema, que un paciente nos diga, no, yo no quiero recibir a nadie. Está en su derecho. Vean, además la gente también es bastante... ¿Cómo puedo decir? Para que no se escuche tan feo. Inadecuada, sí, la verdad. Porque también uno enfermo, yo no entiendo, la señora recién parida le llega a ver toda la familia. Eso la señora no quiere ver a nadie, Ese si le dolió ejemplo un voy a poner, montón. porque eso es muy real. Sí, amiga. Que la mamá apenas está entendiendo qué es lo que pasa y llega ese montón de gente. No, no lo hagan. El poder de la palabra es inmenso. Y a ver, yo se los digo desde el punto de vista también como médico especialista en esto, en que yo lo tengo tan claro en que con una pastilla, con una inyección, con una infiltración, con un bloqueo, yo sola no voy a poder ayudar a esa persona. Yo ocupo que esa persona tenga el apoyo de su familia, o el equilibrio, ¿verdad? A nivel social, familiar, espiritual inclusive, para poder estar aliviado. Y esto va mucho a eso, a veces en este poder de la palabra, el poder saber yo de que estoy haciendo todo mi esfuerzo para sentirme bien. Yo no he conocido ninguna persona con dolor severo que escoja estar así. Claro. Las personas quieren estar mejor. Y si yo estoy haciendo todo para estar mejor y me estoy tomando el tratamiento y ya estoy con un control adecuado y cada vez que alguien me ve, me minimiza o me victimiza diciéndome, ay, pobrecita, y te duele mucho. O lo invalida. Y lo invalida, exactamente. Entonces, estas cosas son cosas que también nos van a afectar y que nos van a meter esa zancada o ese balazo al pie, digo yo, en nuestro proceso de recuperación y de alivio del dolor. Qué interesante, porque creo que todo tiene que ver tanto con la persona que lo está viviendo como quienes le rodean. Exacto. Y también la comprensión de quienes interactúan con ellos. ¿Cuál podría ser como ese ejercicio o ese hábito cotidiano para alguien que está sufriendo el dolor y que quiere también un poquito gestionar toda esta dinámica que para él es todo un mundo también, o para ella? La parte de la comunicación. Yo siempre soy muy de que hablemos qué es lo que nos pasa, qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando. Y no quiere decir que vamos a hacer un libro abierto y de pronto yo tengo que decir todo.
Pero ¿qué estoy viviendo yo? A veces una persona que experimenta este dolor nada más dice me duele. Y entonces si yo nunca he tenido un dolor severo y el dolor más fuerte ha sido el dolor de cabeza, cuando me dice a mí me duele, yo lo asocio con un dolor de cabeza. Y entonces yo digo, pero yo trabajo con dolor de cabeza y esta persona me está diciendo que no puede ir a trabajar. Entonces no hay como esa empatía. Pero si yo le explico, mira, a mí me duele muchísimo la cabeza. Cuando tengo migraña yo quiero un cuarto oscuro, que nadie me llame, no quiero hablar. La persona puede entender, pero yo les digo a mis pacientes, nosotros, como la persona que vive este dolor, se convierte como en un educador de lo que está viviendo a su entorno, porque tal vez su entorno no entiende lo que usted está viviendo, o el mismo paciente no sabe cómo expresarlo. Y aquí, con la doctora, hay algo que siempre pregunta, o cuando hacemos las visitas, siempre pregunta, ¿cómo es el dolor? Y el paciente a veces no sabe, pica, arde, y empieza a darle una gran cantidad de ejemplos para que pueda definir, porque a veces el mismo paciente no sabe qué le está pasando, ¿verdad? Entonces, poder verbalizar, poder comunicar, poder decir qué es lo que yo estoy sintiendo, va a hacer que todo el proceso, tanto del paciente como de sus acompañantes, sea más llevadero. Y aparte de la medicina que tiene que tomar, ¿qué otro hábito podría ser Claro, útil? en esto es algo súper importante también, lo que Verita decía, el poder comunicarnos y el poder ponernos en los pies de esa persona, porque muchas veces hablamos, y bueno, estamos aquí utilizando el ejemplo de un paciente con un dolor de cabeza, una persona con cefalea, pero ¿qué pasa si es una persona con un dolor por cáncer? Que es una persona que está sintiendo que mi vida se me puede acabar, que mis proyectos de vida, mi proyecto de pareja, mi proyecto como hija, mi proyecto como mamá, ya no lo voy a poder cumplir. Y muchas veces todas esas emociones van también a exacerbarme el dolor. Entonces, ponernos sobre los pies de esta persona, pensar, el tener la empatía, el poder decir qué es lo que está sintiendo. Muchas veces las sensaciones feas las manifestamos como si fueran únicamente dolor. Es que me duele, es que me duele. Pero cuando empezamos a ver atrás qué es realmente lo que está sintiendo, a veces es este dolor más físico, más emocional o más espiritual, más que un tipo de dolor realmente que me está ahí punzando por algo. Entonces creo que es ponernos en los pies de esa persona y saber entender todo lo que hay detrás y todo lo que conlleva esa persona también en la vida. Y que todos reaccionamos diferentes al y dolor. cada caso es A mí me da particular, cólera. claro. Sí, sí, a mí no no. me estén jodiendo cuando algo me duele. Sí, No, sí. no, Con por dolor, si acaso. con dolor o sin dolor. No me Claro, claro. Cada Porque historia- sí, reaccionamos ¿Qué papel diferente. tiene el sueño en todo Wow, esto? con eso es algo muy bonito porque se sabe bien y ya eso está súper estudiado que una persona con dolor va a tener afectación del sueño y una persona con afectación del sueño puede empeorar su dolor y entramos en este círculo vicioso. No duermo, me duele más, no duermo, me duele más y de una bolita de nieve se termina haciendo una gran avalancha. Entonces, saber de que si nosotros, cuando tenemos una persona con dolor, no es únicamente el dolor físico, sino todos los demás síntomas. Estás cansado, cómo estás durmiendo, tienes hambre, estás con náuseas, estás con estreñimiento por los mismos medicamentos que te estamos dando. El poder empezar a tratar a la persona de todo esto hace que tengan esta mejor calidad de vida. Chiquillos, 6 de la tarde y ya están a punto de Don Kenneth Rojas que nos va a ahorcar. Porque ya empieza la edición de Extra Noticias. Quédese aquí en Extra TV, chiquillos. Gracias Bueno, la gratitud por por compartirnos este tema. este tema, Sí. ¿verdad? Sí, Y la principalmente en esta época que es un poquito más sensible. Así que gracias a ambas. Gracias.